a ver, a continuar y terminar el práctico 14, ¿sí? Que es sobre métricas. Ahí está, ingresando Ale. Listo. Bien. En el práctico nos quedaban ver estos últimos puntos, ¿sí? Sobre que había que realizar primero un análisis de las métricas de WebQM, MECASIN y la complejidad ciclomática. Tenían que indicar qué tipo de métrica es, si es producto, proceso, proyecto, cuál es la utilidad, si utilizan medidas directas e indirectas, qué atributos de calidad miden, y considerando los principios que caracterizan y validan una métrica, analice si tienen todos los componentes necesarios para hacer una métrica. Esto tiene que ver con, entonces, los conceptos de qué es una métrica de producto, qué es una métrica de proceso y qué es una métrica de proyecto. Esto lo vimos en la última clase de teoría. Y también tienen que indicar las medidas directas e indirectas, que esto también lo trabajamos en el práctico, en la primera parte del práctico, ¿sí? Y esta hace referencia a las características que tienen que tener las métricas, donde les dice que las métricas de software serán útiles solo si se caracterizan efectivamente y si se validan de manera adecuada. Los siguientes principios son representativos de muchos que pueden proponerse para la caracterización y validación de métricas, donde para poder decir si es o no una métrica, una métrica debe tener propiedades matemáticas deseables, el valor de la métrica debe estar en un rango significativo, por ejemplo, entre 0 y 1. También, cuando una métrica representa una característica del software que aumenta cuando ocurren rasgos positivos o que disminuyen cuando se encuentran rasgos indeseables, el valor de la métrica debe aumentar o disminuir en la misma forma. Y cada métrica debe validarse de manera empírica en una gran variedad de contextos, ¿sí? Antes de tomar las decisiones. Bien, empecemos a ver MECASIM. Cruz, ¿qué respondieron sobre MECASIM? Profe, nosotros pusimos que era una métrica de producto porque establece una indicación de establece una indicación de la calidad de los cursos de teleformación. Bien. Y respecto a cuál es su utilidad, era que es una herramienta eh, eh, que permite evaluar la calidad en uso de cursos de teleformación. ¿Y utilizan medidas directas o indirectas? Eh, Indirectas, puede ser. ¿Por qué? Eh, no justificamos eso, profe. Y entonces, ¿por qué decidieron ponerlo? Recuerden que ahí están las características, ¿sí? Cuando es directa. Una directa, hay un solo valor cuantificable. Y acá el clásico es las líneas de código. Y las indirectas se refieren a la funcionalidad, calidad, complejidad, eficiencia. Y para poder medir estos atributos eran necesarias medidas directas. ¿Qué pasa Sí, en el caso de MECASIM? sí, sí, justo acá estaba leyendo porque no había leído esa parte, pero sí, nosotros habíamos puesto, pero no justificamos, habíamos puesto que era indirecta. Cruz, disculpe, ¿qué es lo que había puesto que medía Mecasin, la calidad de uso y qué más? Eh, ¿Lo que mide o para qué se utiliza? Lo que mide. O sea, nosotros pusimos que era una métrica de producto porque establece una indicación de la calidad de los cursos de teleformación. Bien. ¿Y qué más pusieron? Eso es lo único que pusimos. Después desarrollamos cuál era su utilidad, que nosotros pusimos que proporciona una herramienta eh, técnico-conceptual que permite evaluar la calidad en uso de cursos de teleformación.
calidad de uso, o sea, la usabilidad. Sí. Bien. Bien, sigan nomás. ¿Y qué es lo que le preguntó su profesora? Si era directa o Directa o indirecta la indirecta. medición. Sí, Sí. las medidas. ¿Y es directa o indirecta? Indirecta. Bien. Bueno, sigan nomás. Sí, me perdí por ahí. Bien. Y después era que, considerando los principios que caracterizan y validan una métrica, analice los componentes necesarios para ser una métrica. ¿Cumple con esos principios o esas características? Sí, pusimos que sí. ¿Cuáles son los atributos o características que Bueno, consideran? sí cumple con la característica de que es simple y calculable, Bien. también que es empírica e intuitivamente convincente, sí, y congruente y objetiva. Pero acá como que habíamos dicho que en algunos incisos puede ser ambiguo. Y después también pusimos que era constante en su uso de unidades y dimensiones. También pusimos que es independiente del lenguaje de programación, que también cumple con eso. Y por último, que era un mecanismo efectivo para la retroalimentación de alta calidad. Bien. ¿Alguien tiene algo diferente o algo más para aportar sobre ese punto, sobre Mecasín? ¿Profe? ¿Sí? Amaigua, Ahí primero. estaba, No, sí que hable Gómez, sí, sí, no hay problema. Bueno. Bien, profe. Yo entendí que la utilidad del Mecasín era establecer más que nada un indicador de credibilidad e interacción que permite determinar o acreditar a un responsable si es que se siguieron las normas de formación y cómo puede navegar o vincularse con otras páginas y comprender la estructura de una página. Por eso yo lo tomo como en la siguiente pregunta como una medida indirecta, justamente porque proporciona la información necesaria para poder determinar si se puede interactuar con un producto en específico, navegar entre sus interfaces y el tiempo de respuesta que tiene el usuario en interactuar con la interfaz. Yo pienso que los atributos que mide el Mecasín es la confiabilidad. Yo no pienso mucho eso. Bueno, vos decís que para obtener la confiabilidad tenés que medir otras cosas más. ¿O cómo medís la confiabilidad? Eso es el tema. El Mecasín agarra el método de medición que utilizaba, era un cuestionario que tenía, si bien dos posibilidades que era 1 y 0, había otra más que era una X y es que no tenía que ver relacionado con la, con la interfaz, por así decirlo. Entonces no, como agregó una tercera opción que excluía lo que vendría a ser un sí o un no para establecer una medida, yo pienso que es una medida indirecta. ¿Cómo lo No, tomaba? ¿Cómo lo no, cuestionaba? no. Cuando dice que Mecasín mide calidad de interacción, tiene que ver, como dice Claudia Cruz, con la forma en que vos interaccionás con la aplicación. Eso tiene que ver con la usabilidad. Y lo otro que mide es la credibilidad. La credibilidad está en relación con que ese curso de teleformación haya sido creado por alguien que sea responsable, o sea, una entidad como una universidad, un instituto de formación, y para eso el curso debe acreditar, debe consignar quién lo creó. Y la X, Maigua, mide 1 o 0, o sea, está presente el atributo que se está evaluando es 1, no está presente es 0. Y la X es no corresponde. Significa que ese atributo no está en relación con el curso. Entonces yo le asigno X. No lo puedo medir porque no está presente el atributo. Bien, profe. Ahí lo corrijo. ¿Se dan cuenta?
Y si mal no recuerdo, cada una de las preguntas que se consignaron en ese cuestionario dice si esa pregunta está en relación a qué atributo está midiendo. No recuerdo si está puesto, pero eso lo teníamos nosotros consignado. ¿De acuerdo? Porque acá dice una indicación de la calidad de credibilidad e interacción. La interacción tiene que ver con la usabilidad. Si yo puedo interactuar con ese curso, como es un curso que el equivalente hoy en día sería un curso virtual, que estaría colgado en una página web. En ese momento, los cursos se hacían en un CD y se entregaban. Entre otras cosas, para poder interactuar, para poder usar el curso, sí tenía que ver con que existan los links, o sea, con la navegabilidad, con un mapa de sitio, con un menú. Pero también tenía que ver con que el lenguaje que se usaba, si cada ítem evaluaba algo y se comprendía perfectamente, que no hayan errores de ortografía. Bueno, eso en cuanto a la métrica, pero en el curso también se evaluaba la legibilidad, que tiene que ver con la usabilidad, o sea, si estaba bien escrito, si no habían errores de ortografía, ese tipo de cosas también se evaluaba. Acá está, ¿ves? ¿Quién es responsable y se siguieron normas de edición? De determinar quién acredita el curso. Eso significa quién lo creó. Que podía haber sido una entidad o una persona, pero si yo decía, si estaba consignado, el curso fue creado por la magíster Pilar Gálvez, bueno, ¿quién es Pilar Gálvez? ¿Dónde trabaja? Entonces tenía que estar consignado. Profesora adjunta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. Entonces yo sé que tiene un título de grado, que trabaja en una universidad, entonces ese curso tiene credibilidad. Pero si el curso decía fue hecho por Juan Pérez, punto. ¿Quién es Juan Pérez? ¿Quién lo respalda? ¿Dónde estudió? Entonces yo no puedo estar seguro de que los contenidos de ese curso sean adecuados, sean correctos. ¿Me explico todo lo que estoy diciendo? Bueno, se entiende calidad de interacción a la facilidad de navegación. Eso tiene que ver con la usabilidad. O sea que nosotros podíamos con Mecasyn ampliarlo y medir la calidad de interacción de una página web, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los cursos tenían un contexto teórico, o sea, podían tener unidades, 1 unidad, 4 unidades, tenían que tener por cada unidad consignada bibliografía, o sea, además de la teoría, bibliografía, debían tener, esperen que me estoy recordando, debían tener, por ejemplo, una evaluación, y muchas veces los que crearon el curso lo hicieron apurados o dejaron cosas sueltas, entonces uno entraba a la evaluación, y cuando quería volver no se podía, o no te decía si habías aprobado, o no encontrabas la bibliografía, no había cómo navegar ahí. Comprensión de la estructura, bueno, a quién está dirigido el curso, cuáles son sus objetivos, y lo que no evaluaba era la corrección conceptual de los contenidos, o sea, si los contenidos eran correctos, porque habían cursos de todo, de química, de lengua, podría haber hecho un curso, por ejemplo, de inteligencia artificial. Entonces, como la persona que evaluaba el curso no tenía que ver con los contenidos disciplinares que había en el curso, sino más bien si uno con ese curso podía estudiar, podía interactuar y se podía entender lo que estaba escrito. En esa época era importante.
Hoy en día ya no se hace ese tipo de cursos, pero ya les digo, los cursos online se podrían evaluar con la métrica. Bueno, no sé si les quedó algo más que no comprendan de estas métricas, no del ítem que tenían que contestar, sino respecto a esta métrica. Bueno, una cosa también que les puedo aportar es que una métrica las métricas son diferentes y ya cuando pasen a la WebQueen se van a dar cuenta. Mecasín, como dijo, ¿quién era? Maiwa, es un cuestionario. La WebQueen no es un cuestionario, es otro tipo de métrica. Pero Mecasín tiene algo, tiene un indicador, o sea, tiene una fórmula matemática que relaciona la medición y se obtiene un valor cuantificable y tiene un umbral con el cual yo lo puedo, ¿cómo se dice?, comparar para determinar si el curso poseía estos atributos o no. Yo puedo crear una métrica así como esta en base a un cuestionario y puedo crear una métrica en base a conceptos que se les asigna un valor y luego mediante un algoritmo se resuelve. Y es más, puedo crear una métrica que haga que yo le pueda asignar, quien usa la métrica, le puedo asignar una puntuación a los atributos o ítem que evalúa y luego la métrica en sí, al ser una aplicación ejecutable, calcule solo el resultado. No crean que por ser un cuestionario es más sencillo de realizar o crear una métrica o desarrollar una métrica que otra que utiliza un algoritmo. Hacer una métrica con preguntas en lenguaje natural no es sencillo. Se hacen las preguntas y luego la pregunta no debe ser ambigua, o sea que hay que evaluar de alguna forma que esas preguntas sean comprensibles y estén bien escritas. En el caso de Mecasín se recurrió a una profesora de lengua una vez que se la depuró en cuanto a la ortografía y a la redacción y a la comprensibilidad. Se trabajó mucho en eso y sin embargo cuando se la pasó a una profesora especialista en lengua, la destruyó y hubo que rehacer muchísimas preguntas porque claro, no es lo mismo ser una profesora de lengua que una profesora de ingeniería de software. Y por mucho que uno trabaja en la redacción y en la comprensibilidad de lo que escribe, etcétera, etcétera, hay principios que uno no toma en cuenta. Entonces a lo que voy, que no la desmerezcan por parecer algo tan sencillo. Además, ¿quién fue la que contestó? Cruz, ¿no, Carolina? La primera que contestó fue Cruz. Sí. Cruz dijo que cumple que era constante en el uso, en el tiempo. Bueno, las métricas una vez que se las desarrolla pasan por una serie de pruebas y una de las pruebas es que sea constante en el tiempo que se la usa. Entonces hay que hacerle una serie de mediciones. Una de las mediciones que se hace es que supongamos se toma un grupo de prueba de 10 personas, se le da un curso y lo evalúan. Y luego eso se obtiene un valor, ¿verdad? En 10 días, que sería una ventana de tiempo, al mismo grupo se le vuelve a dar la métrica con el mismo curso y que la vuelvan a evaluar. Y tiene que medir exactamente igual que la primera vez. Si eso no se logra, quiere decir que las preguntas, por ejemplo, están hechas ambiguamente y dejan lugar a la interpretación. Entonces es complicado esto. Y realizar algo como la WebQueen es aún más complicado. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta respecto a Mecasín? ¿Algo que no se haya comprendido?
Profesora, quería hacer una consulta sobre un ítem sobre Mecasín, porque hay una de las preguntas dice qué atributos de calidad mide. No te escucho casi, Alancay. ¿Se me escucha ahora? Sí, pero estás hablando o muy bajito o el volumen está muy bajo. Vos estás preguntando sobre algo de calidad, pero no alcanza a entender qué. No, en uno de los puntos que desarrollaron mis compañeros, ahí está donde se especificaba sobre si utilizaban medidas directas o indirectas. A continuación había una pregunta que qué atributos de calidad miden, que también lo nombraron, y yo quería consultar con lo que encontramos con mi compañera, con respecto, por ejemplo, a los atributos. Tenemos acá de funcionalidad, donde se tiene en cuenta la exactitud, la idoneidad, la adecuación y la seguridad de las tareas. Esa sería una. Encontramos también la usabilidad, donde hay comprensibilidad, operabilidad, interacción y legibilidad. Después también tiene en cuenta la eficiencia en cuanto al comportamiento en el tiempo, la utilización de los recursos y la accesibilidad. Y lo que me quedaba la duda es con respecto a que estaba escuchando lo que comentaba la profesora sobre el contenido. ¿Eso también lo tendría que tomar como un atributo? Es que no evalúa los contenidos, Alancay. Bien. Sí, porque acá, los contenidos se refiere, me parece a mí, a lo, si recuerdo, los contenidos del curso no se evaluaban, porque eso tiene que ver con lo disciplinar. Ve bien. que dice clarito, no evalúa corrección conceptual de los contenidos. Los contenidos se podían evaluar, a ver, ¿qué se podía evaluar de los contenidos? Que si el curso era de geografía, lo que versaba el curso sea de geografía y no se escape de ahí. Eso sí se podía evaluar. Encontré unos ítems con respecto a eso. Por ejemplo, medir la exactitud de la información, la adecuación de la información, la legalidad. ¿Legalidad? Sí, legalidad, exactitud de la información, la adecuación de la información. ¿Esos ítems estaban en Mecasín? Eso los encontré, sí. No en el texto, ¿no? Yo lo busqué en otro lado porque tenía la duda de cuáles eran los atributos. O sea, cuando vos, a ver... Para medirlos. Carolina, ¿tenés por ahí el cuestionario para echarle una mirada que ya ni recuerdo qué preguntaba? Pero me parece que lo que dice Silvina, eso no lo estábamos tomando en cuenta. El cuestionario. Además, cuando usted, Cruz, dice respecto a ver, acá, ¿cuál es el objetivo de la métrica? ¿Qué atributos de cada? Considerando los principios, sí, tenían que decir el principio y qué de la métrica les estaba indicando, qué de la métrica les indicaba que se cumplía con ese principio, ¿no? No, discúlpame, Carolina, si tenés el cuestionario de Mecasín. Yo tenía varios cuestionarios. Claro, acá no dice el tipo de pregunta. A ver, acá tiene que ver con la adecuación. A ver, las primeras preguntas creo que tenían que ver con estar indicada la organización. Eso era para la, ¿cómo era? Credibilidad. Existe un medio para contactar la organización, porque también se olvidaban de colocar un teléfono o un mail. Se indican nombres y apellidos de los autores, se indican los antecedentes, o sea, decir quiénes son esas personas y qué mínimamente si son investigadores, profesores, títulos, ¿ves? Los autores son idóneos, o sea, si estoy haciendo un curso de geografía, que yo sea profesor en geografía, profesor de historia o algo que tenga que ver con la geografía. El curso está protegido por derechos de autor.
ahí era sobre legalidad y el punto anterior era sobre la exactitud de la información con respecto a quién, de Sí, dónde son los autores. lo que pasa es que acá solamente se versaba sobre la credibilidad y sobre la usabilidad que tenía que ver con la interacción. La credibilidad son las primeras. Si está protegido por derechos de autor, eso era para protección del curso en cuanto a los autores, porque bueno, si no tiene derechos de autor, yo puedo tomar el curso y hacer lo que quiera con él. Existe una vía de contacto, todo eso era credibilidad. Si había sido revisado por un editor, tiene que ver con que el contenido esté bien escrito, sea exacto, no sea ambiguo, no hayan errores de ortografía, ese tipo de cosas. Y que los contenidos sean, como dices, creíbles, sean exactos. Existe un indicador, bueno, lo que sigue también, ¿ves? Que el curso ha sido sometido a revisión por pares, eso tiene que ver con la exactitud de la información. La exactitud quiere decir que el tema tratado sea adecuado al nivel de la audiencia principalmente, ¿no? Y sea correcto. El título está indicado, los objetivos, la audiencia. La audiencia también tenía que ver con la credibilidad y esas cosas. Se indica el orden para aprender los contenidos del curso, créase o no, a veces hacían cursos en que la introducción no existía y no se sabía ni de qué estaban hablando. Bueno, lo demás tiene que ver con cómo ha sido escrito, si hay imágenes, el epígrafe que se le pone a la imagen, se le coloca a la imagen es para tener una idea a qué se refiere esa imagen y la fuente. Si hay tablas, son legibles, si el curso incluye datos estadísticos, tienen que estar referenciadas las fechas de donde se tomaron. Los contenidos se encuentran libres de errores ortográficos, de sintaxis, tipográficos, de dicción. Eso tiene que ver con la legibilidad, o sea, que yo pueda leer. Si existe bibliografía que esté consignada correctamente, se indica fecha de creación y modificación del curso, porque también puede ser que yo ahora quiera darles un curso que está totalmente descontextualizado y desactualizado. El título es conciso. ¿Qué dice después? No alcanzo ni a leer. Las páginas son... El título de las páginas subordinadas se corresponde con el material desarrollado en ellas, sí. Todo tiene que ver con la comprensibilidad del curso. Los vínculos ya es navegación, todo lo que sigue es navegación e interacción. Toda la parte de colores y fuente, igualdad de fondo, eso tiene que ver con la legibilidad. O sea, que sea comprensible. Se indican las características del equipo y, correcto, eso sí, porque a veces el curso estaba hecho para Linux y uno lo quería usar, bueno, Linux no hay tanto problema, pero si estaba hecho, qué sé yo, para un sistema operativo en especial, después no lo podías ejecutar en nada. Bueno, sí, a ver, ¿quién estaba hablando? Alan Kay. Me parece correcto lo que han hecho, el desglose. No se les preguntaba tan fino, pero bueno, está correcto, de acuerdo al desglose que has hecho, pero había una parte que me parece que no tenía que ver, que era ya con la última que has dicho, que ya me olvidé, creo que era lo que confundí me parece que es lo que tendría que ver con la credibilidad, con sí. el contenido. Es lo que yo lo he confundido, sí. Como que lo puse en la misma bolsa y no es lo mismo. No, porque la credibilidad tiene que ver con que el curso haya sido creado por una persona que sea idónea y que esa persona esté respaldada por una organización. Y la exactitud de los contenidos tiene que ver con que, como dije yo, si el curso es de geografía, verse sobre geografía y no otra cosa.
Había mucho en esa época, eran los primeros indicios de educación a distancia, entonces, y no había tanto conocimiento de computación, de informática. Incluso había gente que no sabía usar un Word, un Excel, no sabía navegar, qué sé yo, y eran los primeros pasos. Entonces, los primeros pasos que se hicieron en cuanto a educación a distancia fue crear esos cursos en CD, con la idea de que uno entregaba el curso y la persona podía, y se lo entregaba en forma física. No es que se colgaba en una página web, porque eso casi no existía. Se entregaba un CD y que ese CD se puede usar. Entonces, no todos los que creaban esos cursos tenían conocimiento, y si los tenían se olvidaban de otras cosas, como que ponían cualquier color, y en cuanto a la parte de diseño gráfico de interfase, por ahí usaban colores que no se correspondían, fuentes que no se podían leer, una página estaba en un color, la que seguía en otro. Era un desastre, realmente era un desastre. Algunos estaban muy, muy bien pensados, pero la mayoría no. Entonces, la idea era esa, que esta métrica mida eso. Pero eso duró muy poco tiempo, porque luego ya se pasó todo a la web. Entonces, bueno, ustedes ven que lo que hoy lo trabajamos mucho, mañana ya está desactualizado. Buah. Sigamos con lo que siguen, con el resto de las cosas, si no tienen más preguntas. Bien, la otra era sobre complejidad ciclomática. No, ¿y la webcam? Después la tengo después. Ah, bien. Wari, ¿qué pusieron sobre complejidad ciclomática? Gómez. Ahí me estaba fijando, profe, en el Word, en el PDF que descargué, y no tengo esa pregunta. Sí, estaba puesto en el enunciado. ¿No? Bueno, ahí está, Mecasín, y ahí está. Ujú. Bien. Ujú. Sí. Bien, pero respondiendo a las preguntas, es una métrica de producto, proceso, proyecto. La métrica es directa, perdón, las medidas son directas e indirectas. ¿Cuál es la medida? Mm. Em,
¿Alguien tiene algo más sobre qué tipo de métrica es y qué medidas utiliza? Profesora, Sí. sobre las medidas, yo también pusimos con mi compañera que utiliza medidas directas. Es fundamental para la realización de pruebas de caja blanca, ya que son las pruebas que se realizan sobre la estructura de control de flujo y buscan principalmente defectos de fiabilidad o disponibilidad. Y para ello es clave la ruta que seguirá la aplicación según las condiciones que vayan cumpliendo en la ejecución. ¿Y es una métrica de proceso o de producto? De proceso. Bien. Y la otra pregunta era si cumplía con las características para hacer una métrica. ¿Sí o no? En el anterior hicieron un análisis sobre si era simple, calculable, empírica, si era constante. ¿Qué pasa con complejidad ciclomática? Profesora, podría ser que no tiene relación clara y consistente con los atributos de calidad como comprensibilidad y mantenibilidad. Las relaciones varían dependiendo de los procesos de desarrollo, la tecnología empleada y el tipo de sistema diseñado. Eso pude encontrar, pero no estoy segura. Y si habían marcado antes, si era simple y calculable, con la complejidad ciclomática, ¿es fácil de realizar los cálculos de las medidas? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que mide la complejidad ciclomática? Mide la complejidad de un programa. Sí, pero ¿cómo lo va determinando? ¿Cómo sabe si es complejo o no? Ahí Madrid mencionó que trabaja con un diagrama de nodos y que va fijándose con un grafo, si es que va viendo cuántos, cada nodo vendría a ser un módulo que está trabajando o no. Sí, así es. Va Ujú. midiendo la complejidad del programa, de acuerdo a la cantidad de grafos y módulos. Entonces, ¿es fácil o no es fácil realizar la medición? Sí, Es Bien, fácil, profe. bien, es fácil porque hay que seguir una fórmula nada más. bien. Entonces sí va cumpliendo con las condiciones de que sea simple y calculable. Es empírica. Sí, porque ustedes van viendo en la práctica cómo van haciendo y viendo los caminos que puede tener el código, ¿sí? Constante en su uso y unidades y dimensiones. A ver, Carolina, volvamos si es empírico. ¿Todos saben lo que significa empírico? A ver, Vilke, ¿qué significa empírico? Que es de la práctica, que viene a través, o sea, que es que se viene, que es a través de la práctica, puede ser, o de la práctica y de la experiencia, puede ser. Sí, que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Entonces, cuando se les pregunta si es empírica, ¿qué está preguntando? Si se basa principalmente en la observación de lo que va sucediendo. Y si está basada en la experiencia, en este caso, de la sería de los que programan. ¿Se dan cuenta? ¿Los demás?
Traten de contestar y de seguir con la clase porque si no, no vamos a terminar hoy y me da la sensación de todo lo poco que se va desarrollando hasta ahora de que no han comprendido bien el tema de las métricas. Si les falta vocabulario y no comprendo lo que se pregunta, primero busco en Google el significado de las palabras y si no, consulto con las profesoras. Bueno, a ver, sigamos con esto, Caro. Bien, porque yo le estoy nombrando las mismas características que habían considerado para el caso de Mecasim, que me dijeron que era simple y calculable, que era empírica, si era congruente y objetiva, si era constante en su uso de unidades y dimensiones, si era independiente del lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, esos atributos se cumplen o no con la complejidad ciclomática para definir que sea una métrica. Profe, nosotros pusimos que sí cumplía con todos los principios. Berenice, ¿te parece que cumple con todos los principios? ¿Es independiente del uso del lenguaje de programación? Porque está midiendo la complejidad lógica de un programa. Yo no sé programar mucho, o sea, no soy muy práctica en programación, pero hay lenguajes de programación que son más sencillos de usar que otros, ¿no? Me parece. A ver, Madrid, usted que tiene más experiencia en esto. No, estamos viendo las características de la métrica y la última, a ver, volver a leer bien, Carolina, era... Sí, era independiente del lenguaje de programación. La complejidad ciclomática es independiente del lenguaje de programación. Yo pienso que sí también, profe. A ver, ¿por qué? Justifíquenme. En una parte de la complejidad ciclomática dice que su utilidad es analizar el número distintivo de flujo de ejecución que puede tener un código de un artefacto de software. Pasando a la otra palabra, nos está diciendo si en ese lenguaje distinto, cuántas veces utilizamos las palabras reservadas, el if, el else, el for, el while, que tenemos en un código. Y yo pienso, desde mi experiencia, que esas palabras reservadas los manejan todos los lenguajes. Entonces yo pienso que es independiente del lenguaje que se vaya a utilizar. Bien, o sea que tiene que ver digamos, con la estructura del programa, no con el lenguaje de programación. Claro. Y la estructura es independiente del lenguaje de programación. Es como hacer, digámoslo así, años A, un diagrama de flujo que después se pasaba a cualquier lenguaje de programación. ¿Eso es lo que usted dice, Maiwa? Sí, profe. Sí, Bien. sí, porque... Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo con ustedes. Esa es la forma en que tenían que contestar los ítems. ¿Por qué es independiente del lenguaje de programación? Porque tiene que ver con el flujo, como usted dijo, con lo que es de programar, no con lo que es de la sintaxis del lenguaje. Bueno, ahora sí, o sea que les falta justificar el por qué cumple con cada uno de esos ítems. Y para eso tienen que comprender qué es lo que está haciendo la métrica. Bueno, sigamos. Bueno, y la última era la de WebQM. WebQM es un enfoque sistemático, disciplinado y cuantitativo que se adecua a la evaluación, comparación y análisis de calidad de sistemas de información centrados en la web más o menos complejo. Y acá se indica que incluye, bueno, 4 fases. Entonces ya vimos ahí lo que es la utilidad. Ahora, ¿es una métrica de producto, proceso o proyecto? Gómez.
Es una métrica de producto. Bien. ¿Utiliza medidas directas o indirectas? Utiliza ambas medidas, profe. Ahí estoy viendo. Bien. ¿Y qué atributos de calidad miden? Mide la usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, portabilidad y mantenibilidad. Bien. Y después, considerando los principios, ¿cumple con esos principios que veníamos hablando? Por lo que leí en el paper, me decía que sí, pero me fijé en otros papers de otros autores y Ujú. me decía que más lo consideraban como un modelo de desarrollo. Bien. Pues esa era mi duda. O sea, para mí es como una métrica en sí, porque cumplía ¿Por qué todo. decían que era más un modelo de desarrollo, Gómez? No, o sea, los papers que leí en los otros lo consideraban los autores como un modelo de desarrollo. Claro, pero ¿por qué? ¿En qué se Porque no basaban para decir eso? que no cumplían, por ejemplo, o sea, con las medidas, no utilizaban todas y que ¿No utilizaba qué? o No te entendí. sea, las medidas las utilizaba de una manera en la cual la relacionaba con los atributos Sí. y no utilizaba todos los atributos que, bueno, que el paper acá mencionaba, que era la usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, portabilidad y mantenibilidad. Solamente Bueno, pero lo indicaba que algo. sucede es que la WebQM no es como Mecasync que mide específicamente dos atributos. La WebQM, a ver, si yo la quiero utilizar, tengo que en primera instancia determinar qué es lo que quiero medir, cuáles son esos atributos que voy a medir. O sea, no mide exactamente, supongamos, la usabilidad o la funcionalidad o a ver, ¿qué otra cosa puede medir? La seguridad, sino que uno primero especifica cuáles son los requisitos que se van a medir. Luego se especifica o se determina cómo se van a medir. Si se van a medir en forma binaria 0 o 1, o se va a establecer más de una medida. Y luego cómo se relacionan a través de un algoritmo que para mi gusto es un tanto complejo y hay que comprenderlo para poder realizar la medición. Pero no es una métrica que diga específicamente mide todos esos atributos. Los mide, sí, pero el que usa la métrica tiene que definir primero los requisitos de calidad que se van a medir. Y luego, ¿cómo los voy a medir? ¿Cómo los voy a puntuar? ¿Es así o no? ¿Qué dice el resto de lo que leyeron? Bueno, yo acá les puse, ¿ves? Por eso es que está aclarado ahí las fases que van completando, ¿sí? Para cada paso. Ahí es donde se definen los requisitos de calidad. Y acá te dan los distintos atributos, que esto está basado en la ISO 9126, y ahí está sobre usabilidad, sobre funcionalidad, confiabilidad y eficiencia. Pero cada uno de esos atributos se dividen, ¿sí? Entonces va a ser la comprensibilidad global del sitio, los mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea, aspectos de interfaces y estéticos, y cada uno tiene su subítem, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se tiene la página web que se está evaluando y yo quiero ver si le tienen el término de preguntas frecuentes, ¿sí? La parte de ayuda.
Entonces, ven qué es lo que qué atributo van a tener en cuenta, que esto va a permitir definir la usabilidad, y yo voy a aclarar cómo lo voy a medir. En este caso pone 0 y 1. 0 no disponible, 1 que sí está, que es 1 básico. Y ahí se va definiendo. Esos son los distintos pasos que yo voy a ir haciendo para poder medir ese atributo, ¿sí? Y en realidad lo está considerando como un subítem del que yo voy a leer, que sumando a las distintas características que yo voy a ir midiendo, me van a poder determinar este atributo de usabilidad, por ejemplo. Pero siempre siguiendo los pasos que están acá, las fases que incluye la métrica. Es una métrica diferente a Mecasín o a la complejidad ciclomática, que mide específicamente 1 o 2 atributos. Esta métrica es más amplia. Mide todos los atributos de la ISO, porque como dijo la profesora, está basada en la ISO 9126, que es calidad del software, y cada uno de los atributos tiene subatributos y hay que ir determinando, hay que ir determinando qué es lo que se va a medir y cómo se va a medir, o sea, qué valor se va a asignar, que lo más sencillo es 0 y 1. Pero también puedo definir, entre 0 y 1, puedo definir 3 valores. 0 no presente, 0,5 está pero no directo, no está, no sé, bien definido, y 1 está completamente definido y comprensible. Y luego hay que relacionarlo con el algoritmo que usa, que bueno, hay que saberlo usar. Sí, porque en base al algoritmo sacan el valor promedio, y no es solamente hacer las mediciones en una página. Por ejemplo, esto es de una librería. Lo que hacen es replicar esto y hacer las pruebas en varias páginas que manejan el mismo tipo de contenido. Y en base a eso es lo que van tomando los valores finales, digamos. Van comprendiendo cómo se trabaja con la WebCoin, que no es diferente. Luis Gómez, es una métrica que mide si están o no presentes estos atributos que uno quiere medir. Que la puedes usar para guiarte en cómo vas a desarrollar esta página y que esos atributos están presentes, así. Pero es una métrica, no es una guía de contenidos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Profe, disculpe. En base a lo último que dijo, me quedó una duda entonces respecto a la métrica. Si es una métrica de proyecto entonces, o es una métrica de producto, creo que dijo mi compañero. De producto. Cuando hablamos de una métrica de proceso, tiene que ver con el proceso, con la forma en que las cosas son desarrolladas, y si sigue un proceso de desarrollo. Y cuando las métricas de proceso miden la calidad del proceso de desarrollo, principalmente si se está siguiendo las fases de un proceso software o un modelo de proceso, si ese proceso es gestionado, si está guiando el desarrollo o no. Si es de proyecto, si se está gestionando el proyecto, principalmente si determine el tiempo, el costo, los riesgos, ese tipo de cosas. Y si es de producto, es que estoy midiendo algo que ya está realizado. Estoy midiendo si ese que está realizado tiene o no ciertos atributos que tienen que ver con la calidad y que yo deseo medir. En este caso, la WebCoin, ¿qué está midiendo? Atributos que ya tiene un producto, que en este caso es una página web. O sea, mide páginas web principalmente. ¿Qué de la página web? Atributos de calidad, que están definidos ¿dónde? En la ISO 9126. Pero es más amplia que Mecasín. ¿Más amplia en qué sentido? Que mide muchos atributos,
No puedo medir todo. Yo de todo esto me interesa medir la usabilidad. O me interesa, si fueran páginas de un banco, más que la usabilidad, me interesaría, por ejemplo, no sé si es la confiabilidad, la que a ver, acá apenas leo. Sí, o sea, sí, ¿qué me interesaría en las páginas de un banco? La parte de seguridad, ¿se dan cuenta? ¿Y eso dónde está? Eficiencia, no, aspecto, bueno, hay que Como esta buscar el parte, ¿ves? atributo. Acá dice funciones misceláneas específicas, como es transacción segura, ¿sí? Aspectos, tienen relación con esta parte de aspectos de comercio electrónico, ¿sí? En la parte de Claro. compra, esa parte. Pero Y me después, parece que esto está muy sí, guiado hacia las páginas de e-commerce. Sí, y aparte también van viendo los distintos, porque estos ítems también pueden variar. Esto está en una forma general, digamos, cuando cualquier persona entra a navegar en una página web, Sí. queda planteado de forma general, digamos, no algo más específico. Tiene variaciones, también se pueden presentar variantes de qué se puede ir a considerar en cada uno. Pero yo sé que la web QM se la puede usar también para aspectos de seguridad porque Sí, sí. el ingeniero Castro la usó para medir no e-commerce, sino e-government, páginas de gobierno. Ujú. Entonces ahí también se cruza con a ciertos aspectos de seguridad, o sea, que yo a esto le podría agregar, ¿por qué no? Si bien mide esto, pero yo la podría usar para ¿cómo se dice? Ay, me estoy enredando, para medir aspectos de seguridad de una página bancaria, por ejemplo. Ujú. ¿Se dan cuenta? Y que tenga que ver con aspectos de seguridad en el acceso a las bases de datos y a las operaciones, o sea, principalmente con la base de datos de la parte bancaria. Definiendo ese atributo y viendo cuáles son los subatributos, tanto de la seguridad como la protección. Entonces, si yo defino esos atributos, la puedo usar perfectamente. ¿Se dan cuenta? A lo que voy, que no solamente mide estos atributos que colocó la profesora Tolaba aquí. Digan sí o no, no se entiende, sí, ahora entendemos un poco más. ¿Ah? Sí, profesor. Claro, no solo tiene que ver con esto, porque yo me acuerdo que las clases de ingeniería de software, cuando él explicaba esto, definían, y se podía definir también la parte, bueno, funcionalidad está acá, pero yo también puedo definir el atributo de calidad específico en relación a esa página web que estoy usando, porque no tiene sentido, bueno, sí tiene un poco de sentido, en una página de banco medir ¿cómo era? La usabilidad de la página. O sea, digo que sí tiene sentido porque no sé quién le hizo las páginas a algunos bancos que no se puede encontrar nada y no se pueden usar prácticamente. Pero me parece que los aspectos de seguridad y protección priman sobre la usabilidad, por ejemplo. En cambio, en esta página prima la usabilidad, porque si no la puedo usar no puedo comprar absolutamente nada. O sea, me voy explicando lo que digo, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, profe. o sea, que yo puedo ampliar la métrica esta. Comprendido. Bueno, sigamos. Ahora tendrían que responder las preguntas en base al paper, ¿sí? Que era sobre cuál es el objetivo de las métricas orientadas a objetos.
Vilde. Sí, profe. Las métricas orientadas a objetos hacen hincapié en los conceptos básicos del paradigma de programación orientada a objetos, como son el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Los objetivos principales de la misma son comprender mejor la calidad del producto, estimar la efectividad del proceso y mejorar la calidad del trabajo realizado a nivel de proyecto. Bien. ¿Y qué características distinguen al software orientado a objetos del convencional? Como dije, el encapsulamiento, la ocultación de información, la herencia, las técnicas de abstracción de objetos. Bien. Bueno, en base a entonces ahí, las métricas orientadas a objetos principalmente se refieren a las características, ¿sí?, del software orientado a objetos. Localización, encapsulamiento, ocultamiento de información, herencia y abstracción. Dentro de las métricas, ahí les pide la clasificación. Tenemos métricas a nivel de sistema, métricas orientadas a clase, métricas orientadas a operaciones, métricas para pruebas orientadas a objetos, métricas para proyectos orientados a objetos. Dentro de estas están las métricas Mood, el conjunto de métricas CK, métricas de Lorenz y Kidd, las métricas de Churcher-Shepard, el encapsulamiento, herencia de Binder y métricas de Lorenz-Kidd, que estas se repiten se pueden ser aplicadas. Entonces, ustedes tenían que consignar métricas orientadas a objetos. En el paper hay algunas. ¿Cuáles son las que menciona el paper? Guari, Bonilla. En el paper menciona las métricas CK de Chindaver y Kemerer, que son métricas de diseño. Dentro de estas métricas hay distintos tipos, que sería la DIT, que representa una medida de la complejidad de una clase. ¿Qué más? Después tenemos la NOC, que es un indicador del nivel de reusabilidad y la posibilidad de haber creado abstracciones erróneas. Indica un nivel de test requerido. Después tenemos la RFC, que es una medida de la complejidad de una clase y indica los recursos necesarios para el testeo y depuración. Después la WMC, no sé cómo se pronuncia en inglés, profe. Sí, mide la complejidad de la clase también y bueno. Después tenemos la LCOM, que es una medida de la cohesión de la clase teniendo en cuenta el número de atributos comunes usados por diferentes métodos. Bien. Y esas son las que decían en el paper. Bien, entonces ahí ya se mencionan esos conjuntos de métricas CK, y estas están orientadas a las clases. Por eso habla sobre la cantidad de hijos, la responsabilidad para una clase, el peso de los métodos, ¿sí? Y la cohesión de los métodos. Pero ven que hacen referencia específicamente a las clases. Pero también pueden ver que hay otras métricas que están también orientadas a objetos, pero son a nivel de sistema, operaciones, pruebas y proyectos orientados a objetos. Bien. Ahora dice, consigne los pasos de la metodología seguida por los autores para realizar el proceso de medición. ¿Cuáles son los pasos que trabajan ahí, Gómez? Sí, los pasos son 5. El primero es seleccionar las medidas a realizar, que es crear preguntas a las que se intenta medir, y de ahí ver qué mediciones son necesarias para responder dichas preguntas. Después, seleccionar los componentes a evaluar. Acá se toma en conjunto algunos componentes para evaluarlos, así en grupo, o directamente se toma componentes críticos para evaluar. Después, medir las características de los componentes.
que es prácticamente medir los componentes seleccionados y ahí calcular los valores de las métricas. Después está identificar las mediciones anómalas, que se compara ahí se comparan las mediciones nuevas, o sea, la que se tomó en el punto anterior, y de ahí compararlas con las mediciones que teníamos anteriormente, que son el historial, en este caso sería. Bien. Y una vez hecho estas comparaciones, identificar aquellos componentes que den mediciones anómalas. Ahí ya estoy Bien. separando los componentes que supuestamente son anómalos. Bien. Después la Sí. última es analizar los componentes anómalos, que una vez ya definidos los componentes anómalos, se examinan los resultados y se verifica si de realidad tiran esos valores, esos componentes, o directamente son defectuosos. Esos serían todos los pasos. Bien. Después tenían como el último punto de ese que tenían que tomar alguna de las herramientas que implementan el cálculo de las métricas de diseño orientado a objetos mencionadas en el paper y que indiquen características en forma de empleo. Ahí en el paper les salían unos ejemplos, por ejemplo, el Eclipse Metric Plugin, ¿sí? Entonces, no sé qué pudieron encontrar o si encontraron las características y las formas de empleo, porque ahí simplemente las mencionaba, ¿sí? Alan Kay, ¿pudieron encontrar eso de características? No, profesora, no lo encontramos. Ese ¿Alguien no más lo encontró? pudimos completar. Bien. ¿Alguien encontró alguna característica o algo de estos tipos de métricas? ¿De herramientas para tomar las métricas orientadas a objetos? Profe, nosotros encontramos algo. Yo le leo lo que pusimos. Bueno. Con el Eclipse Metric Plugin pusimos que este componente brinda un amplio conjunto de métricas, pero que no nos permite seleccionar la métrica a calcular, pero sí establece un orden de aparición en el resultado del cálculo. También es posible establecer rangos de confianza. Una vez calculadas las métricas, son mostradas en la pantalla en el orden previamente establecido, y los valores que se encuentran fuera del rango aparecen coloreados en rojo, lo cual permite identificarlos de forma más rápida. Y que las métricas calculadas pueden ser exportadas a un archivo con formato XML. Y ahí cuando les dice de que sirve para tomar las métricas, ¿les hace referencia en alguna en particular o no tiene mención sobre eso? No las nombra. No encontramos que las nombraba, a qué métrica hacía referencia. Sí, no tiene entonces mucho detalle de cómo funciona. ¿Alguien encontró algo más sobre estas herramientas? Ninguno, o no lo completaron al punto ese. Bueno, porque no responden, supongo que es que no lo terminaron de hacer ese ítem. ¿El último punto lo hicieron? Profe, sobre el último punto, ¿podría explicarnos un poco cómo definir una plantilla de definición de meta? No me quedó muy claro ese inciso. No, estamos en el ítem del paper todavía. ¿Pudieron encontrar Perdón. estas métricas y determinar para qué sirven, por ejemplo? El último ítem era el de la herramienta. Claro, en el cuadrito que está ahí en la tabla 1, que está el Eclipse Metrics Plugin, el Chidamber and Chimera Java Metrics, el Eclipse Plugin to Calculate
CK Metrics, el Refactory, el Eclipse Unit Metric, ¿para qué servían esas métricas? Por ejemplo, el Eclipse Metrics Plugin tiene bastante información sobre la métrica, y la idea era que ustedes las busquen, una de ellas, una herramienta, porque son herramientas automatizadas, y que digan para qué sirve. ¿Sí? Bien, eso era lo que se les había solicitado, que hagan un pequeño resumen de estas herramientas, principalmente para que ustedes compartan esa información y se lleven algo que algún día les pueda decir, uy, había una herramienta que nombraron en la clase que me sirve ahora. Esa es la idea, no para que tengan más cosas para hacer. Bien, Sebastián. ¿Y quién era la otra que trabajó también en esto? Alancay, ¿no? Sutara. No, ¿Ah? Sutara. Sutara, bien. Sí. Esa es la idea, que tomaran una, la buscaran y la describieran brevemente para qué se utiliza. Ahí con la aclaración que hizo Madrid, ahí pueden ver que les dice en relación a qué métricas. Y acá también estaban especificadas. La CK, y eso está puesto aquí, que las CK son generalmente las métricas orientadas a clase, ¿ven? Entonces de ahí ya podían deducir incluso, ¿sí? Las LK, RM, ¿sí? Esta es la de LK, es la Lorentz Kid, donde se pueden utilizar, que son métricas que las puedes utilizar para métricas orientadas a la clase o también métricas para proyectos orientados a objetos. Entonces, esa herramienta me da como resultado métricas para esto. Ambas son métricas orientadas a objetos, unas a clase y otra para proyectos. Y después está el último punto del paradigma meta-pregunta métrica. Y esto estaba básicamente, es un ejercicio que está en el libro de Pressman, está explicado. El paradigma meta-pregunta métrica fue desarrollado por Vasily Weiss como una técnica para identificar métricas significativas para cualquier parte del proceso software. Enfatiza la necesidad de, uno, establecer una meta de medición explícita que sea específica para la actividad del proceso o para la característica del producto que se quiera valorar. Definir un conjunto de preguntas que deben responderse con la finalidad de lograr esa meta. Y tercero, identificar las métricas bien formuladas que ayuden a responder dichas preguntas. Y en el libro ya plantea una plantilla, ¿sí? Donde tenemos que, para ir evaluando, digamos, tenemos que analizar el nombre de la actividad o atributo que se va a medir con el propósito de el objetivo global del análisis con respecto a el aspecto de la actividad del atributo que se considera desde el punto de vista de las personas que tienen interés en la medición, en el contexto del entorno en el que tiene lugar la medición. Y ahí está dado el ejemplo de Casa Segura, que es este.
Entonces, analizamos la arquitectura de software Casa Segura con el propósito de evaluar los componentes arquitectónicos con respecto a la capacidad de hacer Casa Segura más extensible, desde el punto de vista de los ingenieros de software que realizan el trabajo, en el contexto de mejora del producto durante los próximos años. Y entonces, a partir de esa meta, yo voy a generar preguntas para tener la medición, para saber si es que cumplen o no, que es lo que está aquí más detallado, ¿sí? Es donde establecer la meta, definir el conjunto de preguntas y tercero, identificar las métricas bien formuladas. Eso era el último punto. Por ejemplo, si nosotros queríamos utilizar esta misma plantilla, estamos viendo y controlando el tiempo de solicitud o de acceso para registrar unos préstamos de una biblioteca. Entonces yo voy a analizar, ¿sí?, el tiempo de empleado para realizar el registro de los préstamos. Bueno, entonces con el propósito de ¿qué? De evaluar el tiempo de acceso o cómo se lleva a cabo el registro. Con respecto a, entonces así voy completando cada uno de los ítems. Y como preguntas a esa meta que yo me planteé, yo podría especificar cuántas son las personas que realizan una consulta online al momento, cuántos realmente realizan la solicitud de algún material bibliográfico, cuánto tiempo lleva eso de reservar, registrar y emitir, digamos, ya el comprobante de que has realizado el préstamo. ¿Sí? Entonces son preguntas que yo las puedo responder. Entonces digo, ¿cuántas personas? Bueno, indico cuánto es el valor. Entonces en base a eso yo puedo ir tomando los valores y midiendo, ¿sí? Realizando la medición. ¿Sí? Profe, nosotros hicimos, no sé si está bien, ahí le leo. Y nosotros pusimos analizar la usabilidad del sistema, un sistema que nosotros, bueno, conocemos, el Siburaní, con el propósito de evaluar las interfaces del sistema respecto a mejorar la capacidad de ser usado desde el punto de vista de los diseñadores web en el contexto de la mejora del sistema en los próximos semestres. Y después, las preguntas que pusimos, que si las transacciones por partes del usuario con el sistema fueron satisfactorias. Las transacciones como podría ser, no sé, pedir diferentes tipos de certificado, inscripción en una materia, ese tipo de transacciones. Y como métrica, no sé, pondríamos una encuesta de satisfacción al final de cada transacción, o sea, si pudieron realizar de la manera deseada lo que deseaban. Disculpe, Vilte, usted está evaluando la usabilidad. Sí. Sí, eso voy a decir. Y estás mezclando las transacciones en la base de datos. O las transacciones, las funciones que, como vos decís, que te den un certificado o algo así. Y eso no tiene, estás mezclando funcionalidad con usabilidad. La usabilidad la vas a evaluar en función del estudiante que está usando la página. Ah, sí, ahí ahora lo entiendo, profe. Y vos Por estás ejemplo, si evaluando pudo acceder con las más preguntas fácil. la funcionalidad, que es las transacciones, si se llevan a cabo o no. Y que no son transacciones tampoco, que es funcionalidad, o sea, no tiene nada que ver lo que estás haciendo. Sí, le entiendo, profe, sí. Porque en realidad el que te va a dar el certificado no va a ser la base de datos, sino una persona que trabaja ya. En todo caso, podría ser una pregunta si es que se encontró fácilmente el link para generar alguna consulta, pero eso, vieron que vimos lo de la WebQM, que esto también serviría para eso, para orientarnos, digamos. En la parte de la usabilidad, entonces se encuentra todo lo que vos necesitas como para, no es la transacción de generar sí la constancia de alumnos regular, sino que se encuentra fácilmente el link para poder
acceder a la solicitud de la parte, de, ¿cómo se llama? La solicitud de la constancia. Entonces, más por ese lado que por la transacción en sí. Claro. Otra cosa puede ser, es comprensible la información que te solicitan para generar ese certificado que vos necesitas, esa constancia. O sea, si te piden la libreta universitaria, que vos comprendas que es la libreta universitaria. ¿Me explico? Sí, profe, sí, ahora lo entiendo. Está bien planteada como meta, pero las preguntas están dirigidas hacia otra cosa, digamos, no a la meta que vos pusiste. Claro, mezclaste un poquito el atributo con las preguntas que tenían que ver con otra cosa y que en realidad ni siquiera eran de la aplicación, sino que estaban referidas a las personas que te iban a realizar en la constancia. Sí, profe. Sí, tengo que modificar las preguntas y al final, bueno, dependiendo de las preguntas que modifique, las métricas que obtengo. Sí. Profe, Bueno, ¿sí? yo puse uno que no sé si está bien. Es para evaluar la efectividad de un estándar de codificación. Bonilla, habla más fuerte, por favor, hijita. Bueno, es que no se escucha mi computadora. Bueno, de acuerdo a esa meta, las preguntas que se pueden hacer es quiénes van a utilizar, o sea, cuáles van a ser los programadores que van a utilizar el estándar y cuántos, y cuál es la productividad de esos programadores y así como también cuál es la calidad del código producido. Y con esas preguntas, las métricas que respondemos para la primera pregunta sería el número de programadores y también la experiencia que tienen, o sea, una métrica para medir eso. Después, ¿y la experiencia cómo la medirías? ¿Cómo quedaría en métrica? Como... Me perdí porque acá en mi casa por lo menos hay mucho ruido externo. ¿Qué es lo que la plantilla, qué es lo que pregunta la de Bonilla? Los estándares, dice si los programadores van a utilizar estándares de codificación. Entonces, las preguntas que hace... Una de ellas es la experiencia en el uso de los estándares. Sí. Sí. ¿Cómo se mide la experiencia? Ajá. ¿Y cómo la medirías? Esa fue mi pregunta. A los trabajos que desarrolló anteriormente. Cada uno. Y tendrías que preguntar cuántas veces usaron anteriormente el mismo estándar. Claro. Entonces ahí ya estás midiendo y establecer que si lo usó una X cantidad de veces, tiene o no experiencia en el uso. Claro, sí, con los trabajos que realizó anteriormente. Pero tienes que establecer una línea de referencia, si no la medición no te va a servir. Sí, es verdad. ¿Ah? Sí. Sí, y aparte de eso, aclarar de qué es la experiencia, pero en relación al uso de ese estándar. Tendríamos que usar... Una pregunta para toda la audiencia. Cuando yo hablo, ¿me escuchan o me escuchan bajito? Te lo escucho bien, profesor. Bueno. Bien. Porque sinceramente no escucho, a excepto de Madrid y de creo que Vilte y Maigua, a los demás, Gómez, a los demás no les escucho nada. No teman gritar un poquito porque si no, creo que sus compañeros se están perdiendo de la clase y de sus comentarios. Bueno, veamos si alguien más tiene otra plantilla, Carolina. Bien. Sutara, bueno, ustedes trabajaron con Vilte. Pablo no comprendía muy bien el ítem.
¿Madrid, Gómez hicieron alguno de estos? Profe, sí. Sí. ¿Qué plantearon ustedes? Bueno, pusimos como objetivo evaluar la efectividad del estándar de codificación. O sea, según lo que tenemos de experiencia, hicimos ese objetivo y las preguntas serían, ¿quién está utilizando el estándar? La otra pregunta es, ¿cuál es la productividad del codificador que se está utilizando? Y la última sería, ¿cuál es la calidad del código? ¿Y cómo definieron la plantilla? Analizar con el propósito, con respecto. Solo plantearon el objetivo o lo plantearon completo. El objetivo nomás y las preguntas es lo único que hicimos. No, porque ustedes acá la tienen en la pantalla la plantilla que tenían que definir. Analizar el nombre de la actividad que quieren analizar, con qué objetivo, con respecto a qué actividad o atributo, desde qué punto de vista, o sea, a quién le interesa ese análisis y en qué contexto de mejora. Claro, sí. Tienen que completar eso para que también tenga sentido las preguntas, porque las preguntas están dirigidas a esa actividad o atributo que van a medir, pero con todo lo demás. Ah, bien. Bien, profe. Bueno, esa era la última pregunta, Pilar, de ese práctico, y quedaba pendiente lo de CMMI y PCMM. Y CMM. Bueno, veamos cómo han trabajado con esto. Si han realizado algún tipo de investigación. Maiwa, ¿vieron? ¿Tenés sobre CMMI, sobre esto que había quedado pendiente? Sí, profe, ahora lo veo. Bien. En el marco del trabajo para mejora de procesos CMMI, tiene como fin la mejora de procesos a través de varias entidades que le permiten a los procesos de desarrollo y a su gestión de sistema ser cuantificado a nivel de madurez. Este nivel va desde el 0 al 5 y como al ser un modelo bastante complejo se pueden resumir en una serie de componentes. Como son varios aspectos a ver, entonces yo clasifiqué unos 3, que es un conjunto de áreas de proceso que se relaciona con las actividades de proceso de software, identificados en 22 áreas relevantes para la capacidad y mejora continua organizada en 4 grupos del modelo de CMMI. Una descripción abstracta de un estado deseable del cual se desea lograr, que lo llamamos metas, a la cual está asociado a cada área y establece un estado deseable de dicha área para institucionalizar la buena práctica. Y por último, un conjunto de prácticas que definen los pasos para obtener así una buena meta y estas a su vez pueden asociarse a un área de proceso. Para tener un poco más de conocimiento, los 4 grupos que había detallado grandes del modelo CMMI es la gestión de proceso, la gestión de proyecto, ingeniería y soporte. Sí, bueno, esto es un poco más largo, digamos. Bien, entre muchos otros, sin embargo, las organizaciones pueden utilizar cualquiera de estas prácticas para lograr una de las metas del CMMI y no necesariamente deben adoptar las prácticas recomendadas por el propio modelo CMMI. Como no son técnicas, sino la institucionalización de buenas prácticas, las organizaciones pueden iniciar con establecer planes en la compañía y definir los procesos para todo el software. Caso contrario a empresas, si son más maduras, en donde se pueden permitir incorporar a sus procesos el control mediante estas técnicas estadísticas o cualquier otra técnica cuantitativa. Por supuesto que la idea de todo esto es que mientras más maduro sea el proceso, mejor lo será y con ello se le asigna un nivel de madurez mejor, digamos, a un área de proceso. Estos niveles,
como le había mencionado, van de un incompleto que no satisface las necesidades asociadas con el área del proceso, en al menos una de ellas, otro nivel que es el realizado, que la meta está satisfecha respecto a su área de proceso, establecido de manera explícita el alcance del trabajo y comunicado también a los miembros del equipo de trabajo. El siguiente nivel es gestionado, que además de estar satisfecha las metas al área del proceso, se agrega el hecho que establecen políticas organizacionales en cuanto a lo que deben utilizarse en cada proceso, y estas políticas a su vez están documentadas y realizan una gestión de recursos y a su vez monitorean los procesos. El siguiente nivel es el definido, en donde en este nivel se enfoca la estandarización organizacional. A partir de aquí, los procesos tienen un proceso en el que se adaptan los requerimientos del proyecto y además inician la recopilación de archivos y mediciones de los mismos procesos. El siguiente nivel es el gestión, que es gestionado cuantitativamente, donde aquí las organizaciones tienen la responsabilidad de controlar los subprocesos asociados a utilizando métodos estadísticos y cuantitativos. Y por último, el último nivel es el optimizado. En este nivel, la organización aplica las mediciones de los procesos para impulsar la mejora continua, analizando las tendencias y adaptando los procesos a las necesidades cambiantes de la empresa. Eso es todo lo que tengo, Bien. profesor CMMI. Bueno, está bien. ¿Alguien A ver, tiene? yo quiero preguntarle a Maigua, está Sí. todo muy bien lo que hizo. ¿Para qué sirve estos niveles de CMMI? ¿Qué miden en esa empresa? O sea, ¿con qué fin se hace todo esto? Se hace para, si bien no es una técnica, sino es para, y como lo había mencionado, es para institucionalizar las buenas prácticas en las organizaciones. Bueno, ¿y con qué objetivo medimos las buenas prácticas? Para, como el último nivel del nivel es el optimizado, es adaptar las medidas que nosotros tomamos e impulsar una mejora continua De a los los procesos, eso sí lo comprendimos. ¿Con qué fin se hace todo eso? para posicionar la organización, digamos, en mayor nivel, digamos, o sea, posicionar la empresa respecto a otro. ¿En un nivel de qué? De competitividad. Competitividad, pero ¿cómo la voy a medir? ¿Cuál es el atributo? ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Que sean buenas personas, que ganen mucho dinero? No, hablamos de la mejora de proceso. Bueno, ¿con qué fin? No ¿Obtener la qué? productividad. No. A ver. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? Calidad. Bien, entonces, ¿para obtener qué? Un mayor grado de calidad, digamos. En nuestros ¿Calidad de qué? de los procesos. No, no del proceso. El proceso nos lleva a obtener calidad de qué. Los demás ayuden a su compañero. Del producto y los servicios que ¿Cuál es ofrece. el producto, Berenice, Noelia? ¿Que ofrece la organización? No te escucho. ¿Ah? Lo que está produciendo la organización en ese momento. Bueno, pero nosotros estamos, el CMM se aplica a qué tipo de empresas que producen qué producto. Software. Entonces, obtener, Pablo, una mayor calidad del producto software. A eso está apuntando. Muy bien, profesor. En este caso, ¿mediante qué? Mediante midiendo si las empresas utilizan procesos, si los gestionan, si tienen metas, si los usan, si los gestionan, si los controlan. Porque en teoría, ¿qué nos dice la teoría? Que si seguimos un proceso software, definimos procesos, definimos metas para alcanzar con esos procesos, los gestionamos, los controlamos, vamos a obtener un mejor producto software. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, más alto el nivel de CMM, es más alta la calidad, en teoría, del producto que se va a obtener. El producto es un sistema software o un software que se desarrolla. Es equivalente a obtener
cuando empezó todo esto de la calidad en otros niveles acá en Argentina, ibas a un banco o a una estación de servicio, a un comercio y decía, hemos certificado en la ISO 9000. ¿Y qué significaba eso? Que cumplían los valores del estándar que establecía la ISO 9000. Claro, y principalmente habían mejorado la atención al cliente. Antes el cliente no se lo tenía en cuenta. Entonces vos tenías que ir al banco y esperar que ellos se les ocurra atenderte y que te atiendan con buena gana y qué sé yo, en los sanatorios, la atención al cliente, no hablemos de los médicos, sino de la parte administrativa, era lo mismo. Te tenían ahí esperando 500 años. Y no es así. ¿Cuál es el activo principal de un comercio? El cliente. ¿A quién cuidamos? Al cliente. ¿Para qué? Para que no se nos vaya. Entonces, mejoremos aspectos de calidad en la atención de ese cliente. Acá es obtener un mejor producto software, que puede ser un sistema, que puede ser lo que sea. ¿Mediante qué? Lo que nos dice la teoría, el seguimiento de un proceso. Establezco un proceso con una meta, lo gestiono y lo controlo. ¿En qué nivel o cuán profundo es esa gestión, ese establecimiento de ese proceso? Te va a llevar a certificar en ese nivel de CMM. ¿Estamos ahora para qué sirve? Bueno, supongamos. Sigamos. Bueno, entonces el modelo integrado de madurez de capacidades proporciona a las organizaciones de software el modelo de referencia necesario como soporte para el control de sus procesos de desarrollo y mantenimiento para facilitar su evolución hacia una cultura de la ingeniería de software y de excelencia en la gestión. Ahí lo había mencionado Maigua, que tienen distintas categorías y áreas de proceso, que decía gestión de procesos, gestión de proyectos, ingeniería, soporte, y las áreas donde se aplica el CMMI. Estos son los distintos niveles, que también los mencionó. Los niveles describen un camino evolutivo recomendado para que una organización pueda mejorar sus procesos de manera de usarlos para desarrollar y mantener sus productos y servicios. Aquí lo que puse son distintos artículos donde muestran el uso o el empleo de CMMI, la implementación de CMMI en Argentina, ¿sí? Esto comienza con un orden cronológico desde el 2008, donde empiezan a tener una clasificación, realizan un ranking, ¿sí? Sobre las empresas que empezaron a implementar CMMI. Bien, y en esto hace referencia a que en los últimos 6 meses, considerando el año 2008, empezaron a pasar de 26 a 46 empresas que fueron certificadas, digamos, en la parte de nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5, ¿sí? Correspondiente al CMMI. Tienen que tener en cuenta de que el CMMI también tuvo distintas versiones, ¿sí? Acá hay otro ejemplo de una empresa en el 2012 que en este caso certificó el nivel 5 en la versión 1.3. Acá hace referencia a que esta es otra empresa de software también. Generalmente estas son empresas que son más grandes, que también tienen sus sucursales, sus sedes en otros países. Y en todas hacen hincapié, aunque es un proceso largo, pero logran certificar todavía, sobre todo para posicionarse, así como lo mencionaba. Otro ejemplo de otra empresa que es Softec, que obtuvo el nivel 3 de certificación de CMMI, ¿sí? Ven, acá nuevamente hace hincapié en eso, es compleja, la organización debe estar dispuesta a recorrer un camino que puede tomar largos meses, en donde además de la inversión monetaria implica cientos de trabajo y reconvertir la manera en cual los colaboradores se desempeñan. En este caso tenemos otra, en el del 2019, TGB, que también es otra empresa que hace software a medida, ¿sí? Y acá menciona que obtuvo el nivel 3
¿sí? El nivel de madurez 2. Y ahí hace la indicación que fue certificado en las áreas de REQUEM, PP, PMC. Estos términos, estas siglas, hacen referencia a las distintas áreas de procesos MMI. Si dice REQUEM, entonces es a la gestión de requerimientos que tienen que ver con la categoría de ingeniería. Bien, entonces así fue certificado para administración de la configuración, gestión de la calidad de procesos, ¿sí? Que ahí están las siglas, ¿ven? Entonces, acá se puede ver cómo las empresas también de Argentina van aplicando al modelo de madurez. Luego hay una nueva versión, la versión 2, donde tenemos así también las categorías, ¿sí? Hubo modificaciones en las áreas a considerar, ¿sí? Áreas de capacidad, y ahora tienen en cuenta la categoría. Antes eran gestión de procesos, gestión de proyectos, ingeniería soporte, ahora es el hacer, el administrar, el habilitar y el mejorar. Las áreas de capacidad y las áreas de práctica. Acá, bueno, cada uno va a tener su característica así de la área de práctica, su descripción, y ven que cambian ya las siglas de cómo estaba calificado anteriormente. Y en este caso hay ejemplos de que ya, por ejemplo, en enero del 2021, Indra, que es una empresa de tráfico aéreo, también logró el nivel del CMMI, el nivel 5, ¿sí? Hacen detalles, están ahí las notas completas, digamos, de cómo trabajan, qué lograron, qué características tienen. Este es de febrero de este año, ¿sí? Donde Insight, que es una empresa que también es del grupo de Indra, ¿sí? Renovó el nivel 3 en la certificación CMMI, y lo que tiene en particular esta de que también implican los procesos que utilizan metodología ágil, ¿sí? La implementación del modelo CMMI se orientó a asegurar el adecuado funcionamiento de los procesos del ciclo de desarrollo software, tanto de la metodología tradicional como por primera vez incorporando la metodología ágil, que permite ir construyendo y ajustando la toma de decisiones de un proyecto en ciclos cortos, de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, de forma que se minimizan los riesgos y se reducen los tiempos. Para esto fue necesario incluir la correspondiente metodología en la gestión de aplicaciones, en las diferentes tecnologías y en la gestión de usuario, lo que resultó en una reducción del número de incidencias en los proyectos y servicios, mejorando sustancialmente la calidad de las entregas en los productos a clientes. Entonces, esto es una clara descripción de los beneficios que también trae la metodología ágil, ¿no? Bueno, eso era para que vean sobre cómo implementan, ¿sí? el modelo CMMI en Argentina, que hay empresas que sí están implementándolo. Y Esto es importante porque, por lo menos en otros países, cuando esto se comenzó a usar, las empresas grandes, por ejemplo, si la NASA tuviera que pedirle a otra empresa el desarrollo de un componente, se va a fijar en las empresas que tienen la certificación de CMMI. No se va a fijar en otra organización, porque lo que la NASA necesita es excelencia en la calidad del producto. ¿Se dan cuenta? Lo mismo las empresas del gobierno en la parte de defensa o empresas grandes. No van a buscar contratos con empresas que no estén certificadas. Entonces es importante para una empresa de software que desarrolla software poder certificar en estos niveles de calidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y de ahí el último que queda es el PCMM. Esto es del modelo de madurez para el personal, ¿sí? A ver, alguien que describa lo que encontró.
Gómez hicieron, Vilte. Esto sería sobre Sí, profe, nosotros pusimos que el modelo de capacidad de personal es un marco para valorar que también las organizaciones administran el desarrollo de su personal. Pone en relieve las mejores prácticas en la gestión de personal y ofrece una base para que las organizaciones mejoren los procesos de administración de los recursos humanos. La meta del CMM de personal es alentar el mejoramiento continuo del conocimiento de la fuerza laboral genérica, las competencias centrales y de las habilidades específicas de los ingenieros del software y de la administración del proyecto. Son las competencias de la fuerza laboral y de las habilidades relacionadas con el proceso. El CMM de personal define un conjunto de 5 niveles de madurez organizativa que proporcionan un indicio de la sofisticación relativa de las prácticas y procesos de la fuerza laboral. Los 5 niveles son prácticas iniciales de gestión de personas informales, establecimientos repetibles de políticas para desarrollar la capacidad del personal, estandarización definida de las mejores prácticas de gestión de personas en toda la organización, objetivos cuantitativos gestionados para la gestión de personas, optimización, enfoque continuo de la mejora de la competencia individual y la motivación de la fuerza laboral. Bien. ¿Algo más, Gómez, sobre las capacidades consideradas? Las capacidades. Ujú. Completa un poquito más con los niveles y después paso a las Bueno, capacidades, profe. bueno, Yo puse en el nivel inicial, que es nivel 1, en esta área no existe áreas de proceso en este nivel. Generalmente todos aquellos procesos dentro de este nivel son considerados inconscientes y ritualistas. Después está el nivel 2, que es el administrado. Para alcanzar este nivel de madurez, la alta gerencia de la organización debe comenzar gestionando las prácticas básicas de administración de personal, tales como el reclutamiento, administración de rendimiento y realizar ajustes en las compensaciones como una disciplina de administración que debe ser aplicada permanentemente. En el nivel 3, que es el definido, la organización debe identificar y desarrollar las destrezas, habilidades y el conocimiento de la mano de obra. La organización desarrolla una cultura dominada de buen entendimiento con relación a las competencias y capacidades de la mano de obra que emplea para alcanzar sus objetivos. El nivel 4, que es fiable, la organización debe ser capaz de cuantificar y gestionar las capacidades de su mano de obra y los procesos basados en competencias, además de explotar las oportunidades producidas por las competencias definidas de su mano de obra. Y el nivel 5, que es el optimizado, todos los que forman parte de la organización deben concentrarse en alcanzar un proceso de mejora continua, no solo a nivel individual, sino también a nivel de las capacidades y las prácticas con las que cuenta la mano de obra. La organización alcanza a este nivel una cultura de excelencia en productos y servicios. Eso es con respecto a los niveles. Ahora, con respecto a las capacidades consideradas, identifiqué 10 capacidades. La primera es, en organizaciones maduras, las capacidades son la mano de obra. La capacidad de la mano de obra están relacionadas directamente con el funcionamiento de la organización. La número 2, las capacidades de la mano de obra son una fuerza y una fuente de ventaja competitiva. La número 3, la capacidad de la mano de obra deben definirse de acuerdo con los objetivos estratégicos de la organización. El número 4, el trabajo intensivo cambia el enfoque de las tareas que realizan y mejoran las capacidades de la mano de obra. El número 5,
La capacidad puede medirse y mejorarse en múltiples niveles, individuales, grupales y organizacionales. El número 6, una organización debe invertir en mejorar la capacidad de la mano de obra y en las áreas críticas. Número 7, las capacidades de la mano de obra son responsabilidad de la administración de la organización. El número 8, la mejora en las capacidades de la mano de obra puede ser alcanzada mediante un proceso compuesto de prácticas y de procedimientos comprobados. El número 9, la organización es responsable de proporcionar oportunidades de mejora, mientras que los individuos son responsables de aprovecharse de ellas. Y el número 10, con los cambios que se producen en las organizaciones y en la tecnología, las primeras son responsables del desarrollo continuo de nuevas capacidades que permitan a las segundas ser sobrellevadas por la mano de obra. Esas son las 10 que identifiqué. Pero todas hacen referencia a la capacidad de la mano de obra, pero no dice en sí cuáles son esas capacidades, ¿no? Porque voy a decir, la capacidad de la mano de obra, en cada una ha detallado el término ese nada más. Bueno, ahí tengo la parte de modelo de madurez de capacidades del personal. Eso ya han definido. Ahí están los distintos niveles, sí, que también ya mencionaron. Comprensión, capacitación, desarrollo, esas son las distintas para cada nivel, ¿sí? Desarrollo de la carrera, desarrollo de competencias, planificación de mano de obra, análisis de competencia. Y acá hace una relación entre los niveles de madurez y las áreas de proceso, así como trabajábamos con el CMMI, ¿sí? Que eran los distintos niveles con las áreas de proceso que tenían que ver con la ingeniería y todo eso. Bueno, en este caso son para el nivel de la formación, desarrollo, comunicación, coordinación, gestión de desempeño, ¿sí? Prácticas basadas, bueno, para cada uno de los niveles, ¿no? Nivel 5, mejora continua de la capacidad, alineación del desempeño organizativo, innovación continua en la gestión de los recursos humanos. Y ahí estamos. Y lo que se tiene que considerar es que este tipo de modelo junto al CMMI en un proyecto refuerza el entendimiento de la cultura de la organización para hacer más efectivo el cambio a nivel de personas, proceso y tecnología, que es la base de la capacidad de la organización y contribuye a reducir la resistencia al cambio. Bien, eso era todo, Pilar, del otro práctico también. Bueno, ¿tienen preguntas de algo que no hayan sido comprendido? Bueno, esto último se aportó para que ustedes vean que la calidad en las empresas de software pasan también por los activos humanos, digamos, que tienen, que también se los debe cuidar, también se los debe gestionar, apoyar. Y en cuanto a la forma en que se trabaja, también es importante. No solo la calidad pasa por medir atributos del producto que se está obteniendo, sino también de la forma en que se lo está obteniendo y de la calidad de las personas que trabajan. Y no pasa por contratar al mejor personal, sino atender a las personas con las que se está trabajando, capacitarlas, principalmente ver cuáles son sus habilidades principales para aprovechar mejor ese activo humano que tiene la empresa. Todo eso conduce a que la empresa mejore los productos, pueda certificar y obtener mayores contratos, etc. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Con esto terminaríamos el tema de calidad.
Pero la calidad también nos falta una partecita que es la parte de las pruebas, porque la calidad también pasa por un software libre de errores o defectos, y eso directamente está relacionado con las pruebas de software. Y si ese es un tema que está un poquito débil, lo tenemos que apuntalar y ya lo vamos a hacer, pero primero vamos a comenzar con el trabajo de campo, porque van a haber tiempos en que ustedes necesiten trabajar, pensar, juntarse con sus compañeros, aunque sea en forma virtual, para desarrollar las tareas. Entonces ahí nosotros vamos a aprovechar para ir viendo los temas teóricos que van faltando. El tema calidad es importante. Hay empresas que destinan mucho en la capacitación para equipos de prueba. O sea, cuando uno va a buscar trabajo en empresas grandes, el mayor trabajo por ahí se lo encuentra no para los desarrolladores, sino los equipos de calidad. Cuando uno dice aseguramiento de calidad, dice, qué interesante, ¿de qué se tratará esto? Y son equipos de testing, o sea, equipos de prueba que se los forma específicamente para probar los productos con los que ellos trabajan. Entonces ustedes ven que la parte de calidad es muy importante en este momento. Bueno, si no hay más preguntas, por hoy terminamos, y la siguiente clase no sabemos si es el martes o el jueves. Si hay asueto el día martes, bueno, ustedes tendrán asueto y celebrarán